y permitiríamos a cada uno de los participantes a que emitan, ya sea tomando el micrófono o escribiéndolo en el chat, alguna inquietud, alguna pregunta o alguna opinión en torno a las tres ponencias que hemos sostenido con las dos compañeras que nos antecedieron, la doctora Claudia Andrea Gota, la doctora Rosa María Romero Cuevas y el doctor Luis Bonilla. Adelante, compañeros asistentes. Por ahí tenemos una opinión en el chat que dice: de acuerdo con lo expuesto, gracias por compartir, de Patricia Hurtado. ¿Alguien más que le gustaría opinar, dar su punto de vista, problematizar, discutir? Si no, yo quisiera hacerle una pregunta a cada uno de los ponentes, si nadie se anima por el momento. Quisiera en primer lugar ahora comenzar una pregunta generadora al doctor Luis. eh, si en la perspectiva de buscar una educación ambiental emancipadora, existe la base crítica, al menos en América Latina, para poderlo hacer, existe la institucionalidad que de alguna manera pesa en nuestros países desiguales en América Latina que lo permita. ¿Cuál sería el reto en específico, doctor Luis? Por supuesto que existen las condiciones que la invisibilizan muchas veces la prensa y los medios de comunicación de masas, pero no hay territorio hoy en Latinoamérica donde el tema del agua, de la tierra, de la conservación de los bosques, de la vida, no esté presente. Desde acá de México hasta la Patagonia, son numerosos los colectivos que construyen teoría a partir de la incidencia en los territorios. Lo que pasa es que hay un problema de invisibilización terrible de ello, por un lado, también de desprecio académico muchas veces, porque muchos de los activistas no tienen maestría, no tienen doctorado, no tienen una tesis renombrada, no han escrito en el circuito de revistas arbitradas e indexadas, entonces muchas veces no se considera el conocimiento ideal para que circule en los sistemas educativos. Hay que romper también con ese egocentrismo académico y rescatar todas esas prácticas ancladas en los territorios que son fundamentales. Las compañeras Claudia y Rosa María hablaron ampliamente de las perspectivas de los pueblos originarios, comunitarias, de base, que deberían ser el fundamento para muchos de los textos y las producciones y las prácticas que se realicen en los sistemas escolares. Sin embargo, esto no es lo que ocurre. Pero también existe una producción intelectual que combina el acompañamiento muy importante. El año pasado se dio a conocer un manifiesto mundial de la ecología, entiende, que plantea estos temas en los cuales les mencioné hace un rato, pero que subraya el tema del decrecimiento. Y yo quiero insistir mucho en el tema del decrecimiento. Es imposible contar con una estrategia efectiva de defensa del medio ambiente sin que exista decrecimiento del consumo y la producción. Y esto suena incómodo y hay tendencias políticas progresistas que quieren mirar para otro lado, que esto les parece incómodo y por supuesto una política de decrecimiento toca intereses y relaciones de poder muy grandes. Pero solo puede surgir una conciencia de este tipo desde los márgenes. Lo que se trata, y esto es el último elemento que quizás falta, o subrayo que falta, es el tema de una articulación internacional. Estamos muy sumergidos, tal vez por lo cotidiano de la pelea, en nuestra visión desde los territorios, lo cual no es malo, pero todavía no tenemos plena conciencia de la necesidad de interconectarnos, de vincular las experiencias, de juntarnos fuertemente para impactar mucho más. Las compañeras feministas nos dieron a nosotros una lección muy importante. El debate feminista, fuertemente político, tenía más de un siglo, pero cuando decidieron articular, primero, y segundo, producir movimientos de movilización
fueron que permitieron hacer visibles las demandas de las compañeras. Hoy la experiencia feminista debería ser parte del fundamento del movimiento ecológico. Cómo articulamos experiencias, cómo construimos diálogos más allá de los territorios y cómo producimos también movilización. Al capitalismo no se le detiene solo con discursos. Al capitalismo se le detiene y se le arrincona con la movilización. Entonces la educación ambiental también tiene que tener un componente de educación para la propaganda y para la movilización si queremos que sea efectivo en este momento de curva, de caída de la crisis, de caída de las posibilidades de revertir la crisis ecológica global. Entonces sí hay. Yo quiero que quienes hayan escuchado quizás el diagnóstico terrible que hemos hecho acá, también reivindicar la esperanza que hay en el territorio. Son miles y miles, miles de activistas, pueblos completos, con comunidades que están intentando construir y construyendo desde abajo un modelo alternativo, amigable con el medio ambiente, de integración del ser humano con el resto de la naturaleza, y eso es lo que nosotros debemos subrayar. Y cada vez existe más conciencia en el marxismo y en el socialismo de que es imposible destruir al capitalismo basado en una explotación indefinida de la naturaleza, como lo hizo la experiencia soviética, que reivindico en muchos aspectos, pero que en esto hay que ser también profundamente crítico si queremos actualizar el debate. Hay posibilidades, hay experiencia, hay esperanza, retomémoslo y juntemos las manos y los esfuerzos en este momento tan crítico. Muchas gracias, doctor Luis. Efectivamente, tenemos décadas de que en los territorios las poblaciones organizadas reivindican la visión de cuenca de los territorios hídricos, de las visiones de como un bien común, el agua como un bien común, y en algunos países pues se ha logrado incluso normar, es decir, llegar a procesos legislativos en el que, por ejemplo, recientemente en México, la ley de aguas trata de rescatar el agua como bien común, como bien público, puesto que hace 20 años hubo una privatización que permitió a nivel nacional y a nivel estatal, pues la mercantilización de este bien y ahora desmontar todo el entramado que creó este neoliberalismo impuesto, pues ha sido un proceso que sin estas movilizaciones sociales, sin estas movilizaciones comunitarias en los territorios, hubiera sido imposible hacer. Quiero pasar ahora con la doctora Rosa María Romero, si pudiera ella explicarnos más a fondo esta visión de reconstruir los entramados sociales, los entramados culturales, los entramados visionarios en torno al territorio desde la perspectiva dialéctica, que muchas veces esta palabra la escuchamos muy reiteradamente, pero no tenemos los ejemplos claros para que desde esta visión la dialéctica como un método de análisis nos permita encontrar las problemáticas ambientales y ecológicas que está padeciendo la humanidad actualmente. Y gracias. Este, si nosotros no cambiamos, y tiene que ver con lo que está diciendo Luis, la manera de pensar el mundo y de pensarnos en el mundo, si no transformamos la manera en que concebimos eso que llamamos naturaleza y que es parte de lo que somos nosotros mismos, no vamos a poder avanzar. O sea, yo estoy de acuerdo con Luis que el decrecimiento es importante porque nosotros no hemos tenido derecho al crecimiento. Me refiero a la gran mayoría de la población. Baste decir que el 82% de la energía que se usa en el mundo es consumida por el 19% de la población. O sea, eso quiere decir que el 81% de la población no tiene acceso a todas estas aparentemente grandes logros de las revoluciones científico-tecnológicas que nos han llevado incluso a la inteligencia artificial. Si ustedes revisan
cualquiera de los procesos de supuesta tecnología verde, todas son extremadamente caras para la gran mayoría de la población. Entonces, reconstruir el entramado dialéctico es reposicionarnos en el mundo, y eso solamente se puede hacer comunitariamente. Eso solo se puede hacer desde los pueblos. Eso solamente se puede hacer desde una nueva manera de pensarnos en el mundo. Yo creo que para la mayoría de nuestros pueblos sería un sacrificio de crecer, porque nunca hemos estado en el crecimiento, justamente por lo que está diciendo Luis, porque todo el desarrollo, toda la acumulación de la riqueza, toda la producción y el bienestar capitalista es solo para las clases dominantes, por supuesto, con desniveles en el resto, desde los que tenemos para comer todos los días hasta los que el día de hoy no han tenido manera de comer. Sí. Entonces, por eso yo creo que la educación tiene que revolucionarse. Yo estoy de acuerdo con Luis, totalmente de acuerdo, en que la educación ambiental dominante, la que promueven las instituciones de los diferentes estados, no es más que, lo voy a decir de una manera coloquial, no es más que pintar de verde lo que antes estaba pintado de cualquier color, pero sin cambiar estructuralmente absolutamente nada. No se trata de pensar a los ecosistemas, se trata de pensarnos a nosotros mismos en esos ecosistemas y construirlos como territorios, entendiendo la palabra territorio como el complejo ecosistémico cultural donde se construyen nuestras respuestas de adaptación a la vida. El capitalismo está en una fase profundamente depredadora, por eso hablamos de capitalismo extractivista. Algunos piensan que la tecnología es una solución, y por eso hay un cierto auge, un cierto aplauso a los desarrollos tecnológicos. He oído a gente de izquierda decir que el desarrollo de los medios de producción va a terminar liberándonos. Y lo que nos demuestra es la ausencia de un pensamiento ambiental vista como sistema humano, vista como el complejo de relaciones que establecemos entre energía, materia y nuestra vida comunitaria y social. Eso es lo que tenemos que transformar, el entramado de esas relaciones. Y eso significa no quedarnos con un diseño socialista como el que heredamos. No es solamente distribución de la riqueza, sino es transformación de las bases civilizatorias occidentales. Yo estoy casi convencida que parte del fracaso de lo que fue el bloque socialista, de este socialismo de la Unión Soviética, es que se construyó sobre las mismas bases de dominio de la naturaleza, y no puedes dominar a la naturaleza sin dominar al ser humano y por lo tanto cercenar su dignidad. Gracias. Muy amable, doctora Rosa María Romero. Voy con la última pregunta para la doctora Claudia Andrea Gota. Básicamente me gustaría que la doctora pudiera explicarnos más a fondo esta alternativa de descolonizar el pensamiento, es decir, cómo epistemológicamente podemos retransformar la manera en cómo el ser humano se piensa fuera de los cánones coloniales eurocéntricos a lo que hemos padecido básicamente acá en América. Entonces, doctora Claudia, se nos puede señalar algunas de las ideas, algunas de las rutas que podemos abordar desde la educación ambiental, por supuesto. Sí, cómo no, Ricardo, muchas gracias.
Bueno, básicamente cuando nosotros hacemos crítica a la modernidad y a esos paradigmas disciplinares que fragmentaron la realidad y que se conjugaron con el paradigma de creencias hegemónicos que puso al hombre blanco por encima de todas las expresiones de vida, incluso por las otras expresiones de vida humanas, en tanto era el único hecho a imagen y semejanza del único y verdadero Dios, explica gran parte del porqué de esta racionalidad de muerte que sigue imponiéndose sobre las racionalidades de vida diversas que podemos construir si abrevamos en las otras creencias, en las otras cosmogonías, en las otras cosmovisiones de los pueblos dominados del mundo, no solamente nuestros pueblos originales, ancestrales, nativos, indoamericanos, indígenas, como querramos llamar. Lo que sí hay que comprender que en esa noción de cosmovisión, donde no se separa la vida humana de las otras, está claro que si enfermamos el monte, el bosque, la laguna, el río, si hacemos explotar los cerros sagrados en pos de la megaminería, si seguimos discriminando otras formas culturales de estar siendo en el mundo, esto no va a terminar. Por lo tanto, cuando nosotros proponemos desmontar la descolonialidad, lo hacemos en pos de reafirmar la racionalidad de vida por encima de la racionalidad de muerte que impuso el sistema capitalista cada vez más feroz, cada vez más empecinado en el despojo, en el saqueo, en la expoliación, en ese extractivismo feroz que fue mutando de ropajes. Nunca dejó de existir, fue modificando sus inservibles justificaciones para nosotros. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de una educación ambiental desde el pensamiento ambiental latinoamericano, debe ser necesariamente descolonial. Ahora, la descolonialidad no es meramente la decolonialidad de saber que estamos colonizados. Es como decía Luis, poner en prácticas estrategias de lucha, acciones concretas, ¿sí? Y en ese marco es necesario saber que para poder lograrlo, la educación ambiental deberá ser comunitaria. En tanto que ser comunitaria deberá ser intercultural, abrevar en la diversidad que somos en cada uno de nuestros territorios, sentar a las víctimas del sistema en la mesa de debate a que nos cuenten cómo han sido capaces durante milenios de proteger la biodiversidad de la vida en sus territorios asolados por el capital y el mercado. Entonces, además de ser descolonial, además de ser intercultural, la educación ambiental para estar al servicio de la autodeterminación y la liberación de los pueblos deberá ser anticapitalista y antiimperialista o no será nada, porque no podremos romper la racionalidad de muerte que sigue garantizando esa educación ambiental que, como decía Rosa María, está pintada de verde, pero es más de lo mismo, o esa educación ambiental que desde la pedagogía crítica y el marxismo hizo una crítica excepcional. Luis, yo celebro estar aquí porque además aprendo, en este debate aprendemos de quiénes son también nuestros colegas y nuestros maestros. Entonces, enfáticamente quiero decir esto a quienes nos escuchan. La educación ambiental que necesitamos y por la cual luchamos desde un lugar en el que seguimos siendo, que es estos territorios de vida y para la vida, deberá ser comunitaria, en tanto comunitaria intercultural, al servicio de la autodeterminación y la liberación de nuestros pueblos y por lo tanto será anticapitalista y antiimperialista y si no, no será nada. Muchas gracias, doctora Claudia Andrea Gota, por esta respuesta. Vamos a dar paso ahora al público asistente. Por ejemplo, podemos preguntarle al doctor José Octavio Ledesma, a Liliana Elizabeth Martínez, a María Elena, Patricia Hurtado, cualquiera de ustedes que les gustaría
emitir alguna pregunta, alguna reflexión, alguna opinión respecto a las ponencias que escuchamos durante esta mesa llamada Educación y Medio Ambiente. Si alguien se anima, estamos a la expectativa de poderlos escuchar. Bien, si no hay alguna participación, pues vamos a ir cerrando esta mesa redonda de exposiciones. Por ahí está Patricia Hurtado, sí, puede tomar el micrófono, por favor. Gracias, buenas tardes para todos. En verdad es un privilegio poder empaparnos de todo esto que nos ha compartido. Verdaderamente es importante considerar desde dónde nos encontramos, cuáles son nuestras realidades como docentes, como alumnos, como parte de esta movilidad social educativa, pero principalmente como seres humanos, formando parte integral de este ámbito natural y verdaderamente dar cauce a aquello que beneficie a cada comunidad en particular, con sus muy detalladas formas e intereses, porque bien es cierto que cada una de estas comunidades obedece a intereses muy particulares. Hay quienes en verdad tienen la oportunidad de aprovechar los grandes avances científicos, pero cada vez que se acercan a estos caminos, dejan de lado lo que es origen, lo que es verdaderamente importante, lo que empiezan a cubrir con nuevas necesidades, olvidándose de las necesidades básicas, de la forma de vida y de la manera de interrelacionarnos con aquello que nos rodea. Es un privilegio de verdad contar con las tecnologías, pero ¿qué tanto estás prestando atención a aquello que es realmente básico en tu proceso de desarrollo? Simplemente en darte la oportunidad de vivir de una manera más natural, por así decirlo, ¿no? Es verdaderamente todo un contexto de prueba, porque si bien es cierto y esto ha sido desde siempre, la tecnología favorece y faculta posibilidades de vida distintas para la humanidad, pero también le distrae en muchas ocasiones de aquello que es básico. Retomando las cuestiones que estamos trabajando últimamente con el doctor Marco Brueta en torno a la sociedad del afecto, ¿cuántas veces nos hemos detenido a observar simplemente el ojo de las personas con las que estamos relacionándonos? Recordamos el color de sus ojos, recordamos las líneas que tienen dentro, recordamos la comisura de sus labios cuando se sonríe, cuando se molesta. ¿Qué tan importante es de pronto dejar de lado aquello que es básico para la relación humana? Y no nada más hablemos de humano a humano, sino de humano a roca, de humano a mariposa, de humano a un árbol, de humano a tu forma de respirar. Trabajamos en bioenergética con elementos importantes de formas respiratorias para llegar de un proceso de éxtasis a un proceso de relajación. Pero ¿qué tanto te estás cuidando o estás observando la manera en la que tomas ese aire para continuar viviendo? Son de verdad muchos los factores que tenemos que estar retomando a través de todas estas prácticas que hemos utilizado educativamente hablando. Por supuesto, son hermosas. La relación que establecemos docente-alumno es una relación maravillosa, pero también no dejarnos de lado el origen, ¿no?
de dónde venimos, y esto es verdaderamente importante para que todo lo demás sume y no te vuelva simplemente una cifra a lo largo de tu vida. Agradezco en verdad las participaciones, ha sido lo que hemos podido aprovechar de este congreso muy importante, y bueno, reiterar el agradecimiento a todos y cada uno de los que están participando. Muchas gracias. Muchas gracias. Escuchamos la participación de Patricia Hurtado, una de las participantes en esta mesa redonda sobre educación y medio ambiente en este 5º congreso específico que se ha denominado Internacional de Transformación Educativa, Educación Creadora, Sociedad del Afecto, Paz Mundial. ¿Alguna otra compañera o compañera que quiera emitir punto de vista, un punto de señalización en torno a las ponencias? Si no, pues vamos a dar por concluida esta actividad, sin antes invitarlos a que sigan las ponencias, sigan las mesas redondas, sigan el programa de este 5º Congreso Internacional de Transformación Educativa. Sigamos participando el resto de la tarde, el día de mañana, para que se vaya nutriendo y podamos también participar en las conclusiones finales de ya integrar todo lo que se ha discutido y aportado en este campo dialógico que hemos denominado 5º Congreso Internacional. Buenas tardes a todos, gracias de nuevo a los ponentes, a la doctora Claudia, al doctor Bonilla, a la doctora Rosa María Romero por sus participaciones y sus atinadas y agudas explicaciones en torno a la temática abordada sobre el concepto de medio ambiente y la educación. Buenas tardes.